Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Brujín Jabaim, bienvenidos. Y gracias al Eterno porque nos permite un día más de vida, sobre todo un día de estos de bendición. Hoy la parashá de esta se llama Kitisa, que significa o que lo traducen como cuando alces. ¿Cuáles son los temas de esta porción? Se destacan estos siguientes temas. Hashem ordena que se haga un censo. Después, Él nombra a los que serían responsables de llevar a cabo la construcción del Mishkan. Tercero, Hashem le da a Moshe las tablas con los Mizbot, los 10 Mizbot. Después viene cómo el pueblo de Israel construye un becerro de oro. También vemos algo que es un ejemplo para nosotros, cómo Moshe intercede por el pueblo. Y al final, Moshe le dice al Eterno que lo quiere ver, que quiere verlo. Nuestra porción empieza en Shemot 30, 11 y 12, donde dice, Kitisa Rosh Benei Israel, cuando alce las cabezas de los hijos de Israel. Y así continúa. Esta parashá narra algo, un acontecimiento básico y fatal para Israel, para el pueblo de Dios. Porque se desesperan y hacen un becerro de oro. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Ellos habían visto el hombre es muy mal agradecido, es de poca memoria. Ya se les había olvidado los grandes milagros que había Hashem hecho desde que lo sacó de Egipto. Sin embargo, construyen un becerro, en hebreo Egel, y la construcción de no nada más fue una cuestión simple. Construir un becerro, mis amados, ha traído consecuencias fatales para el pueblo de Israel. Tan es así que el Eterno sigue castigándonos. Fíjese, ¿por qué creen que los judíos? Hay más cosas, pero básicamente esto fue algo imperdonable. Sin embargo, Dios no los destruye, pero sí los castiga. ¿Cómo es posible que cambiaran al Todopoderoso por un ídolo? ¿Cómo? Si Él había hablado en los Mizbot, ¿de qué? Del primer Mizbot, no hagas ídolos. Y sin embargo lo hacen. Por eso repito, vean al pueblo judío, hasta hoy siempre ha sufrido. Siempre. Qué grave estuvo esto. ¿Se acuerdan nada más por poner unos ejemplos, ¿se acuerdan del Holocausto? Algunos sobrevivientes del Holocausto narran cómo lo sufrieron. Y cuando uno lee esos libros, la verdad es que dan ganas de llorar, porque la crueldad era tanta, todas las cosas que le decían los nazis eran en contra de su Torah. Estaba leyendo un libro que dice que los obligaban a tatuarse, y eso está prohibido en la Torah. Los desnudaban, y el pudor, ¿dónde estaba? Tremendo, mis amigos, tremendo. Yo sé cómo sobrevivieron, la verdad. Y el mensaje, mis hermanos, para nosotros, ¿cuál es? Las cosas de Hashem son muy serias. Las cosas de Hashem son de tomarse precaución. Porque miren, hay veces que no tomamos en serio las cosas de Hashem y no hay ninguna consecuencia. Como le pasó a Aarón. Aarón fue el que lo hace al final. Y no le pasa nada, pero Aarón, más adelante, no era el tiempo de que Hashem lo castigara, lo castiga finalmente. Le quita las vestiduras sagradas, se las quita, él que era el Cohen Agador. Tremendo. Entonces, nosotros debemos de estar atentos, mis amados, porque nosotros ya no tenemos ídolos, se supone, pero ¿por qué no analizamos si estamos construyendo nuestro propio becerro de oro, nuestro propio Egel? Habría que ver,
porque muchas veces sí lo estamos construyendo, poco a poco, pero lo estamos construyendo. Pero empecemos con la parashá, vamos al 31 primero, 18. Dice, cuando Hashem finalizó de hablar con Moshe en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, o sea, las 2 tablas de los misbot. Eran tablas de piedra, escritas por el dedo de ¿quién? De Hashem. Y si fueron escritas por el dedo de Hashem, ¿por qué Moshe las rompe? Como vemos más adelante, ¿por qué? Fueron escritas, dice ya muy claro. La Torah, ahora, una aclaración es que la Torah no es secuencial. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero cabe en esta parashá. ¿Por qué? Porque ahora está hablando de cuando le entregó las tablas en el monte Sinaí. ¿Cuándo se las entregó? Cuando le da los 10 misbot. Y entonces, en el 32:15, dice que Moshe se volvió y empezó a descender a la montaña con 2 tablas del testimonio en la mano. Eran tablas escritas a ambos lados, con la escritura visible de cada lado. Fíjese qué maravilloso. Se veían las tablas, lo mismo por adelante que por atrás. Se veían los 10 misbot, 5 acá y 5 acá. Qué maravillas de Hashem, bendito su nombre. Las tablas estaban hechas por Dios, y la escritura de Dios estaba grabada en las tablas. Después, ¿qué pasa? En el 32:19, al aproximarse al campamento y ver el becerro y el baile, Moshe desplegó enojo y lanzó hacia abajo las tablas que estaban en su mano, haciéndolas añicos, o sea, las destruyó. Cuando ve lo que estaba pasando, él tenía celo de Hashem. Y entonces tomó el becerro que el pueblo había hecho y lo quemó en fuego. Claro, no se iba a quedar así. Baja, lo quema en fuego y lo hace polvito. Y entonces lo mete en agua. Y ahora les dice, miren, bébanse su idolito. Aquí lo tienen, cómo lo convertí. Y le dice a Aarón en el 21, ¿por qué permitiste cometer este gran pecado, hermano? Aarón, ¿cómo es posible? No puede ser. Obviamente, él se enoja. Pues, ¿quién no se va a enojar? Fíjense, un gran siervo de Hashem. ¿A poco nosotros cuando vemos que alguien hace unas cosas malas, a poco no nos enojamos, la verdad? Sí, imagínense el gran siervo de Hashem, no enojarse cuando ve lo que están haciendo. Sacrilegio. Pero sin embargo, como Hashem es bueno, dice el 34:1, para ir relacionando la Torah, Hashem le da otras nuevas tablas. Talla 2 tablas para ti, tal como las primeras. Escribe sobre esas tablas las mismas palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste. Pero fíjense, le dice, tú haz las tablas. ¿Verdad que ya cambió? Hashem le dice, la otra vez no les dijo, hazlas, yo te las voy a dar. Pero aquí le dice, Moshe, háztelas. Yo las voy a escribir, pero tú encárgate de hacerlas, para que hubiera una diferencia de estas tablas. Entonces, primero, para que veas que no es secuencial, primero se las da, Moshe las rompe, las primeras tablas, pero ya las segundas, pero ¿cómo? Fíjense, Dios es grande misericordia. Dice, yo tengo planes para el pueblo. Ellos van a recibir su castigo, pero mientras el rumbo debe de seguir. Ellos van a seguir adelante en el desierto. Entonces, la gran misericordia de Hashem opera y le da las segundas tablas. Volvemos al 32:1. Dice, entre tanto, el pueblo empezó a darse cuenta de que a Moshe le estaba llevando un largo tiempo descender de la montaña. Se congregaron en torno a Aarón, le hicieron bola y le dijeron, haznos un oráculo para guiarnos. No tenemos idea de lo que le pasó a Moshe. Y Moshe fue el hombre que nos sacó de Egipto. ¿Qué pasa con él? Se están tardando. Y entonces todo el mundo se quita los anillos de las orejas y de sus hijos y
dicen, tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó sus pendientes y los llevó a Hashem. O sea, todo el pueblo, las mujeres y los hombres participaron. Todo el pueblo se quitó sus pendientes, se los llevaron. Y él tomó todos esos productos del pueblo y los fundió para hacer oro. Y luego hace un becerro de oro con todo ese oro. Y luego miren lo que dice el pueblo. Algunos del pueblo, dice por cierto, empezaron a decir, Israel, este es tu Dios. Este es tu Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, vamos a analizar este hecho por el mensaje que contiene para nosotros. Lo primero que vemos es que se desesperan porque Moshe no regresaba. ¿Acaso Moshe les había dicho, regreso dentro de 3 días? Él dijo, voy a subir al monte con el Eterno. Y estuvo 40 días. Él nunca les dijo. ¿Por qué se desesperan? Porque dicen, no, ya no va a regresar, se me hace. Es más, algunos rabinos dicen que ya estaba muerto. Ya no va a bajar, mejor haznos un becerrín. Y entonces le dicen a Aarón que les haga una deidad, un ídolo. Y Aarón accede y lo hace. Porque ya nuestro guía Moshe ya se murió, ya te tardó mucho, no podemos esperar más. Entonces, repito, primero no supieron esperar. ¿Qué estaban mostrando? La impaciencia. Impaciente, no regresa, tenemos que hacer algo. Y luego, número 2, fíjense lo que lleva un pecado al otro. Hacen la shonara. No, Moshe que nos sacó, ya había renunciado, se fue para otro lado. La shonara en contra de Moshe, de un siervo del Eterno y de un siervo si no es que el mejor de los siervos de Hashem, mejor que los patriarcas. Y entonces, pues ¿cómo? Y luego empiezan otra vez los más pecados. Todavía hasta construyen un altar. ¿Cómo es posible? Miren, parece ilógico todo esto que hicieron, pero ¿saben qué? Así nos pasa a veces nosotros. Hacemos cosas ilógicas. Pues hacen ahí su altar, al ídolo, al egel, al becerro. Otra cosa. Para hacer el mal, sí, madrugan. Porque dice que tempranito, vamos a organizar la fiesta. Mis amados, a veces nosotros, para lo bueno, venía Shabbat, no nos levantamos temprano. O para alguna cosa importante de Hashem, no nos levantamos temprano. Para hacer lo bueno. Es cuando nos debemos de levantar temprano para hacer lo bueno. No, ellos, para hacer lo malo, madrugan. Qué tremendo. Y no conformes con eso, después hubo celebración. Pues claro, imagínense un becerro de oro. No dice la Torah de cuánto era, pero no era chiquito, era un becerro, una estatua grande, según entiendo. Y entonces dicen, pues vamos a hacer una fiesta. Pues este es un día de fiesta. Y dice que se ponen a divertirse. Pero la Torah interpreta que no se estaban divirtiendo sanamente, sino era una lujuria sexual tremenda. Imagínense, una depravación. O sea, que no nomás era, vamos a divertirnos sanamente, ¿cuál es el problema? Bailando. No, eso estaba constituido en una orgía colectiva. Qué tremendo, qué tremendo. Y luego, otro pecado, se rebelan con Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón era un siervo también del Eterno, era el segundo después de Moshe, y se revela y dice, no, ni le hacen caso. ¿Sabes qué? Ven a hacer el becerro. Los rabinos han dicho, la Torah no dice, que porque lo amenazaron de muerte. ¿Cómo aceptó? Dice, repito, los rabinos que lo amenazaron de muerte, aunque la Torah no lo dice. Algo debió haber pasado para que aceptara. Dice que lo amenazan de muerte y él dice, no, pues
hay que salvar el pellejo. Está bien, tráiganme todo lo que tengan. Y finalmente violaron el primer mandamiento de Hashem. ¿Cuál? No te harás imágenes, ni abajo ni arriba. No tendrás otros dioses fuera de mí. O sea, si te fijan, pecado por pecado. Empiezan desesperándose, primer pecado, y terminan, ¿qué? Pues violando, al final violan un mandamiento. Todo lo que hicieron fue violar un mandamiento y cometer pecado tras pecado. Porque así pasa. Cuando empieza con un pecado uno y lo consiente, empiezan a darse más pecados. Era obvio que Moisés se enojara. ¿Por qué se enojó? ¿Pero por qué se enojó? Porque Moisés tenía celo de Hashem. ¿Cómo iba a permitir que eso se hiciera? Le da coraje, se enoja y la rompe. Era celo por el Eterno. Probablemente pensó, estos no son dignos de recibir las tablas, los mandamientos de la Torah. Probablemente. Yo lo interpreto así. Aunque después la misericordia de Hashem, decíamos, se manifiesta y le da las otras tablas. Pero el ser humano, Moshe, se enoja tanto y dice, yo tengo celo con Hashem. No, ya no les voy a dar nada. Nada. Y entonces la rompe. Pero ya veíamos que ahí no solo se queda así. Las hace polvo, las mete al agua y se las da de beber. Imagínense a qué sabía esa cosa. No, pues, olvídense. En el 32:26, después de este evento tan triste, dice, Moshe se paró en la entrada del campamento y anunció, quien esté con Hashem, de este lado. Quien esté con Hashem, de este lado. Porque obviamente nunca es todo. Nunca es todo. Nunca son todos. Nunca. El todo no existe. Y entonces dice, a ver, ¿quiénes están con Hashem? Véngase conmigo. ¿Y saben quién respondió y fue con él? Solamente los levitas. Por eso Hashem premia a los levitas ¿con qué? Pues ni nada más ni nada menos con el servicio al Eterno, al Mizkan. Recibieron grande bendición. Luego fíjense el castigo tremendo en el 27. Les dijo esto lo que Dios dice, que cada hombre ponga su espada. No fue Moshe. Hashem le dijo que tome su espada y mate a su hermano, a su amigo íntimo, a su pariente, dice aquí en esta traducción, que cada hombre se ponga su espada y vaya de puerta en puerta por el campamento y mate a los involucrados en la idolatría, incluso su propio hermano, amigo o íntimo. Imagínense tener que ir a matar a mi amigo, a mi pariente. Simplemente eran mis prójimos, eran mis amados, pero había una orden de Hashem. Dice el 28, los levitas hicieron como Moshe ordenado y aproximadamente 3,000 personas fueron muertas ese día. Aproximadamente, dice. Moshe les dijo, hoy van a ser ustedes levitas ordenados como la tribu dedicada a Hashem que decían. Van a recibir una bendición especial porque los hombres aparte iban decididos a matar a sus propios hermanos. Qué tremendo, mis amados. Qué tremendo. Decíamos, fue un acto muy lamentable del pueblo de Israel. Yo creo que de los actos más tremendos. Y por eso repito, miren, muchos rabinos, algunos judíos más bien, y bueno, los rabinos dicen, ¿y se han puesto a pensar ustedes por qué permitió el holocausto a Hashem? Muchos le dicen, ¿dónde estabas, Hashem, si tú eres nuestro cuidador? ¿Dónde estabas? Así se atreven a cuestionar al Eterno. ¿Dónde estabas? ¿Cómo permitiste esa barbarie? Era un castigo de Hashem, qué tremendo. Con Hashem decíamos, no se juega. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Cero monigotes, cero fetiches. Ya ven que se pone aquí su listoncito. ¿Qué es eso? A nosotros nos está prohibido. No somos igual que ellos. Porque, repito, podemos a lo mejor no tener un becerro físicamente. Lo voy y lo compro como souvenir allá en Israel, donde sea. No.
pero sí podemos estar construyendo un becerro no físico, sino intelectual. Intelectual. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos construyendo espiritualmente un becerro? Porque luego participamos de las fiestas paganas. Queramos o no, como que nos jalan. Y sin darnos cuenta estamos participando de los ídolos paganos. Porque el mundo, este mundo, a mí me impresiona, después de leer estos pasajes, que la católica siga haciendo esos monigotes. ¿Sabe cuánto se venden el 12 de diciembre allá en el gran negocio? Es más, dicen que una gran parte de la riqueza del Vaticano son los ídolos y las indulgencias. Pues acuérdense que se pagan las indulgencias también. Un gran negocio, claro, aparte de las limonas. Pero imagínense, entonces yo digo, ¿cómo los católicos, cómo es posible que hagan eso? Tenemos que revisar qué áreas de nuestras vidas están en contra de la Torah, porque eso es idolatría. Tenemos que corregir esos. Pero ser idólatra va más allá de lo físico, decíamos. Porque, ¿qué hicieron? ¿Qué acción? Cambiar a un Dios todopoderoso por un ídolo. Cambiar un Dios todopoderoso por un ídolo imperdonable. Pero repito, no estamos juzgando, ellos saben por qué lo hicieron, pero nosotros también debemos de tener cuidado para no estar haciendo nuestro propio ídolo. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Mashiach, los primeros gentiles que se acercan a él, les dice, ¿qué debemos hacer? Y le dice el Mesías, no hagan como el becerro de oro, no hagan como el becerro. Dejen toda idolatría, ustedes paganos, yo sé que ustedes vienen de ahí, dejen toda idolatría. Debemos de enseñar al pueblo, les dice a sus apóstoles, a sus discípulos, que deben de dejar eso, que deben de buscar la Torah, porque la Torah es el camino a la emet, a la verdad. Y fíjense, todos sabemos y hemos leído, y a veces lo leemos a los católicos en así. En muchos pasajes habla de los ídolos hechos de mano de hombre, que no tienen ojos, que quién sabe qué. Bueno, usted conoce los pasajes. Pero fíjense, en otra parte les llama terafín. ¿Qué es un terafín? Es un demonio, terafín les llama. Terafín es un demonio, es un ídolo doméstico. Es algo sin valor, repito, eso significa terafín porque lo trae la Torah. Demonio, ídolo doméstico, algo sin valor, no vale nada. Algo vacío, pues está vacío. También significa representación de un falso Dios. ¿Y saben cómo les llaman en otra parte? Esto me impresionó. Les llaman Gedulim. ¿Saben qué significa Gedulim? Primero les llama, repito, terafín. Y luego les llama Gedulim. Es una bola de estiércol. Fíjense cómo les llama a los ídolos. Son un pedazo de estiércol. Y aunque los salmos no dicen, pero sí, al final están diciendo, fíjense hasta dónde llega la cosa. ¿Qué están adorando los católicos? A un pedazo de mugre, a un pedazo de estiércol, de suciedad. Híjole. Cuánta ignorancia, mis amados. Gracias al Eterno porque Jesús los sacó de la ignorancia desde hace ya algún tiempo. Baruch Hashem. Pero fíjense, no, si el pueblo de Israel, cuidado. No entiendo cómo siguiendo un Dios todopoderoso. En Primera de Reyes 12, está hablando de Jeroboam, que es el que produjo, el que causó la división. Acuérdense que después fue el reino del norte y el reino del sur. Porque él provoca una división. Él se hace rey en contra del hijo de Eslomo, Roboam.
pero se parece, Jeroboam. Y dice en el 28, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. No se conformó con uno, con 2. Y le dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. ¿Para qué vas a Jerusalén? Aquí puedes adorar esto. Les voy a hacer unos dioses. Qué tremendo, mis hermanos. No entiendo. Y luego, después, Oseas 8:5 está amonestando a Shem, porque la mano de los profetas era una amonestación contra el pueblo. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Esos que había construido van a desaparecer. Claro, no quedaron vivos. Claro que no. Vamos al 32:30. Al día siguiente, Moshe le dijo al pueblo, han cometido un gran pecado, un pecado terrible. ¿Saben qué? Ahorita vengo, voy a subir a la montaña y voy a interceder por ustedes. Esta es una enseñanza que a mí me ha sorprendido. Moshe siempre intercediendo por su pueblo, que es algo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Interceda por todo el mundo. No se quede callado. Él va. ¿Y cómo lo trataban a Moshe, mis amados? Yo a lo mejor hubiera dicho, ahora que Samuel. No. Él dice, ¿sabe qué? Espérense, aquí voy a subir, porque tenía que subir. Voy a hablar con él. Dice, porque trataré de obtener una expiación por el crimen le llama, que han cometido. Crimen es pecado. Dice, yo trataré de que el Eterno expíe sus pecados. Fíjense, la Reina Valera, ¿qué traducción tiene? Trataré de aplacar a Dios. Qué malas traducciones en la Biblia, Reina Valera. Trataré de aplacar a Dios. ¿Cómo le va a decir eso a Moshe? ¿Quién es Moshe para aplacar a Dios? Muy diferente. Subiré y oraré porque el Eterno tenga misericordia. No, voy a subir para aplacarlo. No, ¿de qué estamos hablando? Y ese pasaje entonces produce mucho problema. ¿Por qué? Moshe fue y le ordenó a Hashem. Ya, ¿sabes qué? Perdónanos porque cálmate. Lo que estaba pidiendo es expiación. La palabra no es aplacar, la palabra es expiación. Le dijo, por favor, te imploro, eso dice en el hebreo. Por favor, te imploro, haz expiación por estos pecadores, perdona todos sus pecados. Y tan es así, mis amados, que siervo le dice a Hashem, ¿y sabes qué? Si quieres, bórrame del libro. Estaba dispuesto a morir, tanto espiritual como físicamente, por eso. ¿Sabes qué? Quítame del libro. Francamente, ¿para qué quiero estar en el libro? Mira lo que hicieron. No, quítame. Claro, también podemos hablar de que estaba diciendo, quítame del libro de la vida. No sé qué estaba pensando Moshe, pero eso es lo que pasa. Le dice también Moshe, todavía falta conducir a este pueblo a la tierra prometida, perdónalos. Y entonces le dice así, voy a tener misericordia del pueblo por lo que me estás pidiendo, pero algún día llegará el juicio. Y llegó. En el 31:1, regresemos, Hashem habló a Moshe diciéndole, he seleccionado a Bezabel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá por nombre. Lo he llenado con espíritu divino, con sabiduría, entendimiento y conocimiento, y con el talento para todo tipo de artesanía. Podrá ayudar planes, cómo trabajar con oro, plata y cobre, cortar piedras para que sean engarzadas, tallar madera y hacer otro trabajo. También le he dado
a Oholiab, hijo de Ahimac, de la tribu de Dan, como asistente. Y también le he puesto en él sabiduría para que todo mundo, para que puedan obtener la sabiduría. Fíjense, ya habíamos hablado en la Torah que el Eterno les dijo que hicieran, como le hicieron, pero ahora era el tiempo de quién lo va a hacer, porque así él le dice las porciones pasadas, no es que estamos repitiendo, entendamos la Torah. Ya les dije qué deben de hacer, ¿verdad? Que el velo, que la menorá. Ahora, ¿quién la va a construir? Pues estos dos van a ser los dirigentes. Besaleel, hijo de Uri, de la tribu de Yehudá, y Oholiab, de la tribu de Dan. Y ellos no tenían ninguna experiencia. ¿Cómo van a tener experiencia en hacer un mizcán? Si yo ya tengo experiencia en trabajar el oro, no hay problema, pero si nunca lo he hecho, no tenían ninguna experiencia. ¿Y qué pasa? Hashem les da porque así es Hashem, los capacita. Hashem le da, los equipa con un espíritu divino, con el Ruach HaKodesh, para que puedan entender, tengan sabiduría, conocimiento y entendimiento. Y con eso ellos sabrán hacer las cosas como yo lo he ordenado, porque no trataba que, igual a veces me salen a menorar, no, debe ser como el cielo decía. Y a nosotros también, mis amados, si nosotros queremos cumplir con Hashem, y si Él nos da una orden, Él nos va a capacitar, no estamos solos. Y Él capacitó a estas personas. En el 31:12 dice, Dios le habló a Moshe, que les hablara a los israelitas y les dijera, deben todavía, traduce esta Biblia, habla a los hijos de Israel diciendo, pero a mis sábados cuidarán. Aquí se cuidarán. Aquí en esta Biblia dice, todavía. ¿Y qué significa esto? Y aquí nos da una gran lección, mis amados. ¿Qué es más importante de nuestras vidas como creyentes? El Shabbat. Porque les dice, no pongan de pretexto, escuchen, que están construyendo el Mizcán. No, están construyendo el Mizcán. Tampoco voy a celebrar Shabbat. No me pidas tanto. No puedo hacer las dos cosas. ¿Y qué lección nos dan, mis amados? Que no tenemos pretexto, mis amados. Si faltamos un Shabbat es porque no tenemos de veras, no hay argumentos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay alguien más importante que el día santo. Y por eso no vengo. Qué tremendo, mis amados. Aquí hemos insistido en el Shabbat, pero de una forma tremenda. Y a veces nos da pena, sentimos dolor, porque no se entiende. Muy claro, les dice aquí, no pongan de pretexto. ¿Nosotros qué ponemos de pretexto? Mil cosas, tengo sueño, voy a acompañar a mi mamá, me voy a ir con mi hermano a Toluca, no, me voy a ir con quién sabe qué, tengo que ir al doctor, en fin, mil cosas. Y ese es el mensaje para nosotros. Acuérdense que la Torah tiene mensajes para nosotros. No hay excusa para cuidar el Shabbat. Tenemos entonces que, mis amados, estar muy atentos a las cosas de Hashem. Tenemos que ser sabios, repito, porque las cosas de Hashem son muy... ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al Ulan Jabé y nos diga el Eterno, ¿guardas el Shabbat? No, pero las fiestas sí. Te estoy preguntando, ¿guardaste el Shabbat? ¿La fiesta semanal? A veces, ¿qué nos va a decir Hashem? ¿Ustedes creen que nos vaya a dar un premio? Entonces es muy importante. Tenemos que estar conscientes. Fíjense lo que dice Isaías. Los haré mi pueblo. Serán mi casa de oración. ¿Qué más queremos? Tremendo. Cuiden mi Shabbat. Y luego dice al final aquí, porque es una señal entre ustedes por todas las generaciones, para que comprendan que yo, Dios, los estoy santificando. Cumplan, porque es un pacto. Aparte de que es un mandamiento, es un pacto. ¿Qué pacto tenemos nosotros con la gente si no venimos el sábado? Tremendo, mis amados.
Por lo consiguiente, cumplan el Shabbat como algo sagrado. Todo el que haga trabajo en Shabbat será cortado espiritualmente su pueblo. Entonces, será cortado espiritualmente. No quiere decir que vayan a morir, que vayamos a morir, pero estamos siendo cortados de su pueblo. Y ser cortados es ya no ser contados por Hashem. La parashá empieza con el que conocemos como censo. Y él quiere saber quiénes están cumpliendo los mandamientos. Y lo sabe. Quiere saber, a ver, quién tiene la señal del pacto, quién tiene la señal de Shabbat. A ver, yo quiero ver. Hagan un censo porque quiero que pasen delante de mí. En el 31 dice, Dios le declaró a Moshe, en el 33:1. Dios le declaró a Moshe, tú y el pueblo que sacaste de Egipto tendrán que dejar este lugar e ir a la tierra con respecto a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y expulsaré a los cananeos, amorreos, hititas, pereceos, heveos y jebuseos. De este modo irás a la tierra que emana leche y miel. Sin embargo, yo no iré contigo, puesto que eres un pueblo inflexible y puedo destruirte a lo largo del camino. Mejor yo no voy. Cuando oyeron esta mala noticia, el pueblo comenzó a llorar. Y dice que dejaron de usar joyas. Fíjese, tan estaban compungidos que empiezan a llorar. Son un pueblo inflexible. Y en tan solo un segundo le dice a Hashem, vuelve a repetir, te puedo destruir totalmente. Dice el 7, Moshe tomó su tienda y la montó fuera del campamento, a cierta distancia. Imagínense el Mizcán. Y él puso su tienda a una distancia que él consideraba apropiada. Dice, cuando Moshe salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y cada persona se paraba cerca de la propia tienda, mirando fijamente a Moshe hasta que él viniera al Mizcán. Cuando Moshe entraba al Mizcán, la columna de nube descendía y se paraba a la entrada de la tienda. Bajaba esa nube, imagínense, una columna de nube así, porque era la presencia de Hashem en la Shekhinah. Cuando el pueblo vea la columna de nube de pie en la entrada, el pueblo se levantaba y cada uno se inclinaba a la entrada de la tienda. Hashem le hablaba a Moshe cara a cara, como una persona le habla a un amigo íntimo, traduce aquí, a un amigo íntimo. ¡Qué tremendo! Primero aclaremos, no es que Hashem tome forma de persona, está hablando que tenía una relación, tiene una revelación, tiene una profecía altísima. Y luego dice que le hablaba con un amigo, y el único que ganó ser amigo de Hashem, ¿quién fue? Moshe. Como a un amigo le hablaba. Imagínense qué bendición que nosotros pudiéramos ser un amigo de Hashem. Porque entonces él recibía revelación cuando el problema de la plaga a Miriam, de la lepra, le dice, ¿con usted no habló? Sí. ¿Tienen profecía? Sí. Pero ¿cómo le doy profecía a Moshe? Clarita, sin problemas, directamente. Ese era Moshe, el gran líder. Fíjense, ¿se han puesto a pensar por qué Moshe fue enterrado en quién sabe dónde? Porque imagínense ahorita, monumentos, idolatrías al gran Moshe. Y Dios se encargó de enterrarlo. Te voy a enterrar, nadie va a saber. Pues ¿cómo iban a saber si Dios lo entierra? Lo había enterrado. Luego, en el 13, ahora ven, si he encontrado gracia delante de ti, hazme conocer tus caminos. Si efectivamente he recibido gloria, permíteme conocer tus caminos para poder saber cómo permanecer grato a ti. Asimismo, debes confirmar que esta nación es tu pueblo.
¿A qué se refiere? Primero le dice, si he encontrado gracia, hazme conocer tus caminos. Pero el 33:18 dice, más bien habla de los caminos. ¿A qué se refiere con mostrarle sus caminos? No está diciendo quiero verte. No está diciendo muéstrame tus caminos. ¿Cuáles? Los caminos que sabemos. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tus caminos, la forma en que me puedo guiar y me tengo que conducir. No estoy diciendo que te quiero ver, porque el mismo Eterno que dice que el que lo ve, muere. Lo que estaba pidiendo es, muéstrame la sabiduría, muéstrame el camino, la forma en que yo debo conducir a este pueblo. Y después el Eterno dice, Dios explicó, no puedes tener una visión de mi presencia. Fíjese, aquí traduce como visión. Un hombre no puede tener una visión y todavía existir. Quiere decir que el Eterno fue grande en misericordia. Se lo ganó. La verdad es que se lo ganó Moshe. Tuvo grande misericordia. Le daba visiones tremendas. Porque fíjense, la labor de Moshe, por eso es un gran líder. Porque miren, Abraham, así compartía la Torah. Hasta ahí su labor. Y Isaac, más o menos. Jacob, pues se fue encargado de tener puros hijos. No es una gran labor, hasta es un gozo. Pero Moshe, claro que fue el que tenía que llevar a Israel a la tierra prometida. Lo tenía que capacitar. Tenía que ser un agente de sus confianzas. Claro, sabemos que como hombre, de repente le fallaba al Eterno, pero él sabía quién era. Desde el momento que le dijo, a ver, Aarón, Moshe, vas a ir con el faraón. No, ¿cómo crees que voy a ir? Yo no estoy tartamudo. Ve con faraón. Y es más, para que veas que soy cuate, te voy a mandar a Aarón para que te acompañe. Desde ahí él está diciendo, no importa cómo seas, no importa lo que tengas, no importa los defectos, lo que hagas, yo te voy a dar la sabiduría para que conduzcas a este pueblo a la tierra prometida. Al final no entra, pero dice que Hashem le permitió verla. Se sube a la montaña y la ve. Qué bendición, mis amigos, qué bendición. Terminemos con esto. Rab Shaul dice, en nombre del Eterno, en 1 Corintios 10:14, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ese es el mensaje final que quiero transmitir. Hay que huir de la idolatría física o espiritual. Como a sensatos os hablo, y juzguen lo que yo digo. Esta es la parte de Shib. Como a sensatos. Si son ustedes sensatos, no hagan idolatría. Huyan de la idolatría. Huyan. No la consientan. No convivan con ella. Y muchas veces, repito, estamos conviviendo con la idolatría y ni cuenta nos damos. Bendiciones, mis amados, en los méritos de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, y nos ponemos de pie.